Muy buenas noches, mi nombre es Edilberto Malagón Valero. En este video la idea es ampliar algunos aspectos de la sustentación respecto a mi trabajo de estrategia de apoyo en Matemáticas 1 para estudiantes de primer semestre de la Uni Agustiniana. Eh, entonces vamos aquí a compartir. Vamos a compartir la pantalla. La idea, como les decía, es ampliar algunos aspectos principalmente del marco teórico. En el marco teórico se abordaron dos categorías. La primera es hablar de las matemáticas como tal, como una ciencia, como una disciplina, y la otra categoría es hablar de la dimensión pedagógica. En la categoría de las matemáticas se manejaron algunos aspectos como los diferentes enfoques de las matemáticas, las competencias básicas en matemáticas, algunas teorías específicas del aprendizaje de las matemáticas, la evaluación en matemáticas, las matemáticas en la primaria, en la secundaria y las matemáticas como área fundamental en la educación superior, que es básicamente el interés de mi trabajo, y el estado actual de las matemáticas en Colombia. En cuanto a los enfoques de las matemáticas, tenemos básicamente dos corrientes. Algunos docentes que consideran que las matemáticas son un cuerpo estático, un conjunto de conocimientos ya terminados que debe ser transmitido a los estudiantes. Esa es la función básica del docente según este enfoque. ¿Y cuál sería el papel del estudiante? El papel del estudiante es recibir todos esos conocimientos que le transmite su profesor y reproducirlos de una manera satisfactoria, de una manera aprobada, digamos, por su profesor. En este enfoque, pues tendríamos que el estudiante es un sujeto totalmente pasivo. Su única función es reproducir los conocimientos que le imparte el docente. En el otro enfoque, los profesores consideran que las matemáticas es algo más activo, algo más dinámico, y que el estudiante debe relacionar los conocimientos de la matemática con realidades de su entorno, con situaciones muy cercanas a él. En este enfoque ya el estudiante es un sujeto más activo porque debe analizar y especialmente encontrar esa relación que hay entre lo que le da su profesor, toda esa parte teórica de las matemáticas, relacionándola con situaciones concretas de su entorno y de su vida diaria. Podría yo decir que eso es que en este enfoque yo estoy de acuerdo y trato de trabajarlo así con mis estudiantes, siempre que ellos vean como la utilidad y lo práctico de las matemáticas, que no lo vean como algo aislado y lejano de su realidad, totalmente abstracto, sino que lo vean cada día como más cercano a ellos y más aplicable y le vean la utilidad. En cuanto a las competencias básicas en matemáticas, bueno, estas están definidas por el Ministerio de Educación. Podríamos hablar, digamos, de las más importantes y la primera es referente a una formulación, comparación y ejercitación de procedimientos. Aquí tendríamos esa parte que generalmente se ha trabajado en los colegios y en las escuelas y es la transmisión básicamente de algoritmos, de procedimientos, de resolución de operaciones. Digamos que esta es una competencia que es importante, no es la principal, pero sí es como la base de las que vienen, ¿no? El problema es que de pronto algunos nos hemos quedado ahí
en la ejercitación, en el desarrollo de algoritmos, cómo se realizan las diferentes operaciones, pero no seguimos más adelante. Entonces es básica, pero no es la principal. Otra competencia que se debería desarrollar en los estudiantes es la modelación, entendida en la manera de cómo los estudiantes, cómo las personas podemos extraer de situaciones de la vida cotidiana elementos, datos relevantes que pueden ser llevados a modelos matemáticos para ser desarrollados y que a partir o a raíz de las mismas matemáticas de su cuerpo como tal sean solucionados. Empezar a hallar esas relaciones entre situaciones del mundo real, cómo se manejarían y cómo se expresarían en un lenguaje matemático. Y eso nos da pie para la siguiente competencia, que es la comunicación. Y es cómo expresar situaciones de nuestra vida real en lenguaje matemático, ya que las matemáticas como tal tienen su propio lenguaje. Eso ha causado muchas dificultades porque a veces la parte representativa, los signos, toda esta parte causa inconvenientes en los estudiantes porque precisamente no la relacionan con su lenguaje verbal normal. Entonces, esta es una competencia bien importante y es cómo expresar situaciones de la vida real en lenguaje propio de las matemáticas. Y también sería en la manera inversa, cómo partiendo del lenguaje matemático podemos llevar eso a un lenguaje verbal y a un lenguaje más cotidiano, diríamos. Eh, y la siguiente competencia sería la de razonamiento, que se entiende como la acción de ordenar ideas para llegar a conclusiones. Eh, Aquí tendríamos que el estudiante debería dar como razón de las diferentes estrategias que utiliza, digamos, para resolver un problema. Entonces, él debería dar explicación de por qué eligió esa estrategia, por qué es la más adecuada y por qué seguramente no eligió otra. Esa sería la competencia del razonamiento. A continuación hablaríamos de una competencia que digamos que está en moda en estos tiempos y es la formulación, el tratamiento y la resolución de problemas. Muchos docentes creen que ese es el fin principal de las matemáticas y es cómo resolver situaciones. Algunos los llevan al mundo específico de las matemáticas, pero otros creemos que debe ser con situaciones cotidianas y de la vida real. Cómo formulamos una situación cotidiana en lenguaje matemática y la resolvemos realizando procedimientos o llevando a cabo estrategias matemáticas para dar soluciones a situaciones concretas y cotidianas. El siguiente apartado que manejamos aquí en el marco teórico es las teorías específicas del aprendizaje de las matemáticas. Diríamos entonces que las diferentes teorías del aprendizaje en general también son aplicables en el mundo de las matemáticas. Tenemos una que me llamó mucho la atención y es la del profesor Zoltán Dienes, llamadas principios de aprendizaje, y él habla mucho de ese primer acercamiento a las matemáticas de los niños. Dice que todo debe ser manejado desde un material concreto, partiendo de materiales concretos que los niños puedan manipular, ir hallando relaciones con la observación, con la dirección del docente, para que los chicos poco a poco, a través de la manipulación de esos materiales concretos, puedan ir formando conceptos matemáticos. Yo diría que eso es un proceso lento,
pero uno observa que los docentes de matemáticas en primaria se afanan y se angustian mucho de pronto incluso por los mismos programas que les dan un listado muy, muy grande de temas y ellos por avanzar en esos temas no le dan importancia a esta parte que llamamos manejo de material concreto. Deberíamos de pronto tranquilizarnos un poquito más y darle importancia a eso. Ya el desarrollo teórico, el desarrollo abstracto, los algoritmos, los podríamos dejar incluso para más adelante, cuando ya el chico a través de la manipulación de objetos empiece a construir esos conceptos. En cuanto a la evaluación en matemáticas, hay experiencias que nos cuentan, o de las cuales nosotros conocemos que la evaluación en matemáticas ha sido mal manejada porque los docentes la siguen o la seguimos utilizando como un medio de presión, de fuerza, y siempre buscando que los estudiantes respondan lo que nosotros queremos. Pero la evaluación debería ser tratada de una forma más general, más amplia, diría yo. Es decir, no se trata solamente de evaluar al estudiante, sino que la evaluación también nos debe servir para evaluar procesos, evaluar didácticas, evaluar nuestro método pedagógico, evaluarnos a nosotros mismos como docentes en nuestro quehacer diario. También sirve la evaluación para mirar el desarrollo de las instituciones, cómo avanzan. Eh, Hoy en día pues ya sabemos que hay evaluaciones externas que hace el ministerio y que da razón a cómo están avanzando las instituciones en cuanto a sus procesos de enseñanza con los estudiantes. Incluso estos resultados ya son utilizados incluso para certificación de instituciones o en el caso de los colegios para asignación de mayor o menor recurso. Se les dan algunos incentivos a las instituciones que logren mejores resultados en estas pruebas externas. Entonces, deberíamos ver la evaluación como algo más global, algo más amplio y no restringirla al solo hecho de evaluar a nuestros estudiantes. El siguiente apartado que miramos aquí en el marco teórico es la matemática como área fundamental en la educación superior. Y esto sí que tiene relación con el trabajo que estoy presentando, y es que a raíz de mi propia experiencia con estudiantes de primeros semestres en la universidad, en la Uniagostiniana, y en comentarios con otros compañeros, nos hemos dado cuenta de las dificultades que traen los chicos en el área de matemáticas. Esto repercute en malos resultados académicos, en deserción, porque los chicos que de pronto pierden matemáticas en el primer semestre de sus carreras optan por cambiar de carreras o cambiar de universidad, y hay mucha deserción en los primeros semestres. Entonces, pues la matemática sí que es un área fundamental para el proceso de la educación superior. Eh, y yo diría que pues no solamente para la matemática 1 y matemática 2 que se ve en primero semestre, ¿no? Sino en las demás, en otras materias como la estadística 1, estadística 2, matemática 2. Y además que la matemática les ayuda a generar a ellos procesos de pensamientos, desarrollo del pensamiento lógico, razonamientos, que les va a ayudar no solo en las áreas afines a matemáticas, sino en otras. El último apartado que se tuvo en cuenta también es el estado actual de las matemáticas en Colombia. Mirando algunos documentos del Ministerio de Educación, yo leía cómo las matemáticas se han estancado y siguen siendo como un cuerpo de presión para estudiantes de bachillerato, ¿no? Siguen siendo vistas como la materia más difícil, la materia más complicada, y eso ha generado que los estudiantes tengan ciertos niveles de fobia con respecto a esta materia.
el Ministerio de Educación, como decía anteriormente, ha venido implementando ciertos lineamientos para ir cambiando esa forma de ver las matemáticas. Están los lineamientos curriculares, los lineamientos en matemáticas como tal, donde se pide cambiar ese enfoque que tenemos hacia las matemáticas para irlo haciendo más cercano a la realidad del estudiante, que lo vea como algo más cotidiano, que le vea mayor utilidad y que eso le genere mayor gusto y se acerque de una manera, digamos, más relajada al trabajo en matemáticas. Eso, digamos que es básicamente en la parte de la categoría de las matemáticas. En la siguiente categoría, que es la dimensión pedagógica, se revisaron los estilos de aprendizaje, eh, teniendo en cuenta que hace 40 o incluso menos años, diría yo, eh, nos enseñaban a todos por igual, ¿no? Era uniforme la educación y todos deberíamos aprender de la misma manera, de la misma forma, con los mismos métodos, pero eso con estudios de la psicología, incluso de la neurología, se ha descubierto que no todas las personas aprendemos de la misma manera. Por eso se han estudiado diferentes estilos de aprendizaje. Hay algunas personas que aprenden mejor desde la parte auditiva, otros aprenden mejor desde la parte visual, otros combinan esas dos. Eh, entonces, los estilos de aprendizaje son las diferentes formas que tenemos las personas para aprender. En nuestro, y en nuestro quehacer pedagógico, en nuestro diario trabajo con estudiantes, deberíamos tener en cuenta eso. Aunque yo digo que es bien complicado cuando uno como profesor tiene 40 estudiantes en un mismo salón, empezar a identificar cuál es el estilo propio de cada estudiante, pues es bien complicado. Mm, yo pensaría que una alternativa como equilibrada sería, pues si yo como maestro no puedo descubrir el estilo de aprendizaje de cada uno de mis 40 estudiantes, por lo menos sí trabajar basándome en 2 o 3 estilos para de alguna manera hacer la enseñanza un poco más flexible y más variada, digamos, para que le llegue mejor a más estudiantes y no uniformarlos, que es lo que hasta ahora hemos hecho, enseñando de manera igual a los 40 y evaluándolos de manera igual. Entonces, este es un apartado bien importante que se debe tener en cuenta en nuestro quehacer como docentes. Para mi trabajo, en cuanto a modelos pedagógicos, digamos, tuve en cuenta básicamente dos, que son el aprendizaje significativo y el aprendizaje autónomo. El aprendizaje significativo, en el cual se nos dice que uno aprende y tiene en cuenta aquello a lo que uno le ve importancia y le ve aplicabilidad. Y yo he detectado que en eso hemos fallado mucho los docentes porque explicamos temas totalmente abstractos y aislados que las personas no le ven relación con su contorno, con su realidad, con su cotidianidad. Puede hacer que estos aprendizajes el estudiante los adquiera, pero por un corto tiempo. Por eso no es raro cuando un chico de un segundo semestre, el profesor le habla de ecuaciones y le dice, esto lo debieron ver en el primer semestre. El estudiante se acuerda que lo vio como tal, pero no maneja el concepto. Entonces, el profesor debe regresar, refrescar el concepto para poder seguir, o si no, pues hay inconvenientes y ahí nos enfrascamos y no avanzamos. Entonces, la idea es que lo que le enseñemos al estudiante, para él sea importante, para él sea aplicable y útil,
y seguramente lo va a retener con más facilidad que cosas abstractas alejadas de su realidad. Esto en cuanto al aprendizaje significativo. También tuve en cuenta el aprendizaje autónomo, ya que pues la estrategia que yo planteo en uno de sus apartes pues maneja la parte de la virtualidad. Necesitamos que el estudiante sea un sujeto más activo en su proceso de aprendizaje, que sea responsable de su proceso de aprendizaje. Entonces necesitamos personas más autónomas. Hasta el momento los modelos que hemos utilizado de enseñanza han creado personas totalmente dependientes. Por eso yo expresaba mmm, que, que, en las entrevistas que hice a algunos estudiantes de la universidad, ellos recargaban toda la responsabilidad del aprendizaje en el docente, diciendo que si el docente explica bien, se le entiende, si no sabe explicar, no se le entiende, que como que todo depende del docente. Recargan toda la responsabilidad en él y no asumen su papel como sujetos activos en el aprendizaje. Entonces, por eso para mi trabajo es básico también este modelo pedagógico. Diría entonces que es una combinación entre aprendizaje significativo, hallarle sentido, utilidad, importancia a lo que trabajamos y tener altos niveles de autonomía para que el estudiante sea más partícipe en el proceso, sea un sujeto más activo, incluso vaya como más adelante de lo que el docente le puede dar en clase. Aquí en la universidad, en la Uni Agustiniana, pues se trabaja con cada grupo 3 horas a la semana y no es raro llegar a los 8 días y encontrar estudiantes que no han realizado sus tareas, sus talleres, las lecturas. Entonces hay que potencializar esos niveles de autonomía. En cuanto al modelo de la Uni Agustiniana, como yo expresaba en la otra presentación, el modelo pedagógico de la universidad está en construcción. Hasta ahora se han sacado algunos documentos en los que se hace énfasis básicamente en el perfil del docente, del estudiante y del padre de familia. El docente como un guía, como un facilitador del aprendizaje, y el papel del estudiante como un sujeto activo de su desarrollo, de su aprendizaje, y como un buscador incansable de la verdad, que es un principio muy agustiniano, y por eso también lo resalto aquí. Y en el perfil del padre de familia se tiene pues como ese apoyo, digamos yo, moral en la parte personal, ya que lo que se busca es pues una formación integral. También se necesita pues el aporte y el apoyo de la familia, de los padres. Lo que quiere la Universidad Agustiniana, y por eso su modelo pedagógico lo llama el trípode existencialista, porque estarían los 3 elementos, ¿no? El docente, el estudiante y el padre de familia. Se sigue trabajando en el modelo y pues se espera que esté construido muy pronto. Esta es digamos que la ampliación en cuanto al marco teórico. Otro aspecto que de pronto faltó ampliar en la anterior presentación es, con base en todo esto, cuáles fueron los instrumentos que se determinaron para el estudio, para la investigación. Los instrumentos se trabajan en 3 momentos, que son el diagnóstico, el seguimiento y la evaluación. Para el diagnóstico se tuvo en cuenta como primer instrumento la observación participante. La observación participante es, como su nombre lo indica, ese proceso de
de estar pendiente de las diferentes situaciones, observando, que observar es pues más que mirar, e ir como registrando esos aspectos importantes que uno encuentra en cada situación. En el caso mío, eh, pues lo hice con un grupo de gastronomía con el cual trabajo todos los jueves 3 horas. Y pues la idea mía fue desde el principio empezar a mirar, a hablar con los estudiantes, a observar y a ir consignando en un diario de campo las diferentes situaciones que para mi trabajo eran pues importantes. Eh, en el primer día de clase se realizó una dinámica en la cual los estudiantes pues expresaban como sus inquietudes, sus expectativas frente a la universidad, frente a la carrera que escogieron y frente al trabajo de matemáticas. ¿Qué pude observar allí? Eh, que los estudiantes venían como con mucha inseguridad, con mucho temor hacia las matemáticas, por situaciones que ellos mismos expresaban, situaciones negativas que tuvieron en su colegio, experiencias negativas, con docentes autoritarios, con docentes que manejaban la matemática totalmente aislada de la realidad de los estudiantes. Y por eso los chicos se formaron como cierta fobia hacia las matemáticas. Ellos me expresaban que ojalá pues el trabajo en la universidad fuera como más dinámico, más cercano a ellos y que pues ojalá yo les pudiera colaborar y resolver todas las dudas porque pues tenían mucha inquietud respecto a eso. Eso como primer instrumento de diagnóstico, que fue la observación participante. Eh, También se llevó, pues, para este registro se llevó a cabo un diario de campo en el cual se iban registrando las situaciones como más relevantes en cada una de las clases que se tuvo con los estudiantes de gastronomía los días jueves. ¿Por qué se escogió este instrumento? Precisamente, pues, aprovechando la dinámica de las clases, como les digo que yo me veía con ellos cada 8 días y que se trabajan 3 horas de 60 minutos. Entonces, pues, con la observación diaria en el trabajo de ellos, cuando se explicaban los temas o cuando tenía que hacer trabajo de algún taller o de algunos ejercicios, pues yo trataba en algunos momentos de interactuar, pero en otros momentos como que me aislaba de ellos para observarlos, digamos, desde lejos. En los instrumentos de seguimiento, pues también se llevó el diario de campo y se realizaron entrevistas. Eh, Se realizó una entrevista con la doctora María José Arango, que es la directora del Departamento de Matemáticas, que se llama así allí Departamento de Ciencias Básicas. Eh, ¿Y qué rescato de esa entrevista? Pues que ella le da mucha importancia a que sus docentes de matemáticas seamos licenciados, porque pues según palabras de ella misma somos los que manejamos mejor la pedagogía y como que les llegamos más de una manera más asequible a los estudiantes. Eh, Ella también contaba en la entrevista cómo la universidad se preocupa por generar espacios de apoyo a los estudiantes. Nos hablaba de un curso de nivelación a principio de semestre, de las clases como tal, y de un horario de tutorías que se nos asigna a cada docente de matemáticas para que en espacios extra clase atendamos las inquietudes de manera como más personal con los estudiantes. Entonces, incluso a ella le pareció muy importante, muy interesante mi propuesta porque, pues, según ella, todas las formas de apoyo a los estudiantes, pues, son bienvenidas en la universidad para, pues, lograr mejores resultados. En cuanto a los instrumentos
para la etapa de documentación, de evaluación, perdón, se tuvo en cuenta los documentos. Los documentos son todos esos registros escritos que nos dan información relevante, importante para nuestro trabajo de investigación. En el caso mío, yo pensaba en ese registro de notas que queda en las planillas de los estudiantes, y eso nos serviría en parte para evaluar cómo la propuesta surge, efecto, o de pronto no, comparando las notas de los estudiantes de un semestre respecto a otro. Pues este instrumento no se aplica en el momento, porque pues esto se debe hacer a largo plazo. Entonces, el instrumento de evaluación en esta parte es la parte documental, los documentos. Y también otro instrumento que yo propongo en el trabajo es un foro de inquietudes y preguntas, que también, digamos, que haría parte de los documentos, porque es un registro que va quedando en el curso de Matemática Virtual 1 que yo manejo con los estudiantes. La idea es que allí los chicos no solamente registren sus inquietudes acerca de los temas como tal, el manejo de operaciones con enteros o bueno, otros temas que se vean, sino que también ellos allí registren las opiniones acerca del recurso virtual que se les plantea. Si les parece interesante, si les parece útil, qué elementos le hacen falta, qué elementos se le podrían añadir a este recurso. Entonces también nos sirve como un registro escrito para evaluar la propuesta. Además también la plataforma Moodle, que es la que maneja la universidad, donde está el curso de Matemática Virtual 1 y donde se aloja el recurso que se construyó en este trabajo, pues también nos da una información de toda la actividad que realizan los estudiantes en la plataforma. Ella nos indica cuántas veces ingresan, qué actividades realizan, cuánto tiempo demoran haciendo las actividades. Entonces, este registro también nos serviría como un material, como un documento de evaluación para mirar el desarrollo de la propuesta. Este, pues, es en cuanto a la parte de los instrumentos que se utilizaron en este trabajo. ¿Y por qué metodológicamente se escogieron estos y no otros? Vuelvo y repito, y es utilizando pues esa ventaja que tengo de interactuar con los chicos semanalmente, estar interactuando, tenerlos cerca, observando su trabajo, el desarrollo que llevan. Entonces, por eso se escogieron esos instrumentos que nos permiten hacer todo el trabajo de investigación. La profesora Claudia también me pedía en sus observaciones que diera como respuesta a algunas preguntas que venían en la guía de sustentación. Entonces, pues yo aquí a mi izquierda tengo las preguntas, voy a hacer la pregunta y voy a tratar de solucionarla. Entonces, dentro de las preguntas, la primera dice, ¿cómo se encontró la necesidad o problemática trabajada? Básicamente la encuentro en el desarrollo diario de los estudiantes en sus actividades. La metodología mía en la universidad, digamos que es muy sencilla. Yo llego a clase, hago un enunciado muy general del tema y le pido a los chicos que empiecen a trabajar. Básicamente son talleres o actividades o ejercicios, y en esa observación diaria me di cuenta de los problemas que traen los chicos en operaciones muy sencillas y muy básicas. Y yo tuve en cuenta mucho esa parte, principalmente en el manejo de los números enteros. Se les nota mucho la dificultad, especialmente con el manejo de los signos. La segunda pregunta es, ¿cómo aporta este trabajo a la calidad de la educación? Pues yo digo que es una estrategia que no
que no va a solucionar todo el problema, pero sí nos ayuda a mejorar en ciertos aspectos. Los chicos ven la necesidad de saber manejar estos temas básicos. Entonces, si ellos empiezan a avanzar y a mejorar en el manejo de estos temas, van a ver que en sus propias evaluaciones, en sus parciales, les va a empezar a ir mejor. Entonces, yo pienso que es un pequeño aporte, no es la gran panacea, pero es un aporte que va a ir mejorando los resultados, tanto en mi materia, Matemáticas 1, como en otras materias afines a ellas. Matemática 2, en la contabilidad y en otras áreas. ¿Sí? La otra pregunta es: ¿qué aportes hicieron los antecedentes internacionales? En la anterior presentación yo hablaba de esos aportes mirando que los aportes que tuve en cuenta hablaban mucho de manejar la matemática como algo más concreto, más cercano a la realidad, y dejando de lado esa parte tan teórica y tan abstracta, que es lo que yo también busco en mi trabajo. Entonces, tuve en cuenta ese, ese aporte así en síntesis, que es manejar la matemática como algo más cercano, más útil y más allegado a la cotidianidad de los estudiantes. Y trato de hacerlo así. A veces limito las partes de los teoremas, de las demostraciones, y trato de llegar es como a la aplicación de dichos temas en situaciones más concretas y más cercanas a los estudiantes. La siguiente pregunta es: ¿cómo influye el contexto en el cual están los estudiantes frente a la problemática trabajada? Digamos que aquí hay varias situaciones, porque los chicos en la universidad como que se buscan por afinidades, buscan grupos, y ellos se organizan por afinidades. Entonces, hay chicos que manejan muy bien ciertos temas y, y que tienen unas muy buenas bases y como una buena dinámica de trabajo. Están acostumbrados a trabajar fuertemente en sus colegios, como que les exigían, y entonces ellos van avanzando como más fluidamente. Mientras que hay grupos que vienen de colegios seguramente que el nivel de trabajo no era tan alto, no había como tanto nivel de exigencia, y son los chicos que siempre llegan tarde, que tratan de copiar de los otros compañeros. Uno en los parciales tiene que estar pendiente de que no hagan copias, de que no utilicen el celular para pasarse una imagen del parcial, de las respuestas. Entonces hay que estar pendiente de esas situaciones, y eso sí que influye en el desarrollo de los otros compañeros. Bueno, hay otras preguntas que seguramente ya fueron respondidas en la sustentación anterior del marco teórico. Aquí hay una pregunta que nos dice que de manera breve mencionar los hallazgos en cada etapa de acuerdo a la aplicación de los instrumentos. También yo creo que ya lo mencioné anteriormente. En la etapa de diagnóstico descubrí como ese cierto grado de angustia, de inseguridad de los estudiantes. En la etapa de seguimiento me he dado cuenta que ellos, a través de ese acercamiento del docente de manera como más amable, más personal, han ido como bajando esos niveles de angustia, y el trabajo ha ido fluyendo mejor. Ya se han ido mejorando los resultados, basándonos principalmente en esa relación entre personas, entre docente y estudiantes. Y pues en la parte de la evaluación el tiempo lo dirá, cómo ha evolucionado los resultados de acuerdo a las estrategias que se plantean acá. Otra pregunta que venía en la guía: ¿cuál es la novedad de su proyecto? Yo tendría que decir sinceramente que el proyecto no es
no tiene grandes novedades, grandes diferencias respecto a otras propuestas, pero lo que sí diría como en defensa de mi trabajo es que es algo que se está aplicando, no solo por cumplir con un requisito de ese trabajo de la especialización, sino que me está sirviendo como apoyo a mi trabajo diario y los estudiantes lo están viendo. Entonces, la novedad de pronto es esa, ¿no? Que se está aplicando directamente y los chicos están viendo la utilidad y la importancia de este recurso para el desarrollo de sus clases de matemáticas uno y de otras. Y es algo que se va a seguir aplicando. eh, Así yo termine la especialización y pues me dedique a hacer otros estudios, otras actividades. Este proyecto se seguirá trabajando allí en la universidad. Esa es como la importancia de mi trabajo. Mm, Y otra pregunta es, ¿qué aprendió usted en esta experiencia? Eh, pues básicamente este trabajo lo que me dejó a mí como enseñanza es mucha reflexión respecto a mi trabajo. Yo soy un docente que ya tiene cerca de 27 años de experiencia y esto a veces es una ventaja, pero a veces también es como un impedimento porque uno cree que las cosas que uno viene haciendo las hace bien y que no hay otras maneras de hacerlas. Entonces, a través de este trabajo de investigación y a lo largo de todo el curso de la especialización, he aprendido a analizar mis actividades, a pensar qué estoy haciendo, de qué manera lo podría hacer mejor y también teniendo en cuenta que pues las situaciones han cambiado mucho, ¿no? Hace unos años manejábamos solamente la tiza y el tablero, pero hoy con este boom de los medios audiovisuales, de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, nos debemos actualizar y debemos estar como a la par de los estudiantes que en estos procesos tecnológicos nos llevan cierta ventaja. Entonces, la enseñanza básicamente fue eso, replantearme muchas estrategias, muchas formas de enseñar y que pues definitivamente el papel del docente debe cambiar porque la sociedad ha ido cambiando, los estudiantes no son los mismos que teníamos hace 10, 15 años y nosotros también debemos estar como a la par del desarrollo tecnológico y ponernos como las situaciones que viven a diario los estudiantes. Este fue como el mayor aprendizaje que se tuvo en esta experiencia. Mm, Espero pues con este video adicional haber dado pues solución a las observaciones que me hizo la profesora Claudia Patricia Betancourt. Mm, Agradecerle especialmente a ella porque pues siempre ha estado presta a colaborarme, a apoyarme y a darme las indicaciones necesarias para avanzar de mejor manera en el desarrollo de mi trabajo. Que Dios la bendiga y espero que pues este video haya como resuelto las inquietudes que ya tenía respecto a la presentación. Muchas gracias y bendiciones.